Te habla Miguel Ramírez. Te doy la más cordial bienvenida. Hoy estaremos hablando dentro del ámbito de la investigación cualitativa algunas características o cualidades que definen la investigación cualitativa. Te habrás preguntado, cuando te has tenido que acercar a la investigación cualitativa, te habrás preguntado qué es la investigación cualitativa, cuáles son las características de la investigación cualitativa, cuáles son las interrogantes, las preguntas que nos hacemos cuando vamos a indagar en el ámbito de la investigación cualitativa. También te habrás preguntado cuál es el rigor, cuáles son los elementos que definen y que hacen la investigación cualitativa se haya ganado un posicionamiento hoy dentro de los investigadores de las ciencias sociales. Esos temas los abordaremos el día de hoy en este video, denominado Cualidades o Características de la Investigación Cualitativa. Cuando hablamos de qué es la investigación cualitativa, nos estamos haciendo una pregunta que ha sido ampliamente discutida en los ámbitos académicos, ámbitos investigativos, sobre todo cuestionada desde el enfoque cuantitativo, donde siempre se ha estado enmarcando la investigación cualitativa como carente de cientificidad, porque nosotros, los que trabajamos en este ámbito, no nos acercamos al dato puro, al sujeto como objeto, valoramos más las cualidades que las cantidades, pues el hombre en su contexto general, el ser humano es mucho más que un dato, y este enfoque persigue dar otras contribuciones dentro de la investigación científica de lo que es el hombre, su contexto como ser social, sus aspectos culturales, en los diferentes ámbitos donde se desenvuelve. Algunas definiciones marcadas por autores que han dado mucho interés y mucho prestigio a la investigación cualitativa, hablan de un enfoque acercado al contexto cultural de un ser humano o un grupo social, y aquí traigo algunos de posible interés. Para algunos es un enfoque investigativo orientado a la comprensión de los valores, ideas, cultura de una persona o un grupo social mediante la recolección de información no mensurable. Esto hace referencia a lo que hemos venido conversando, donde se recolecta información que te ofrece la persona con la que estás hablando, a la que estás observando, a la que le estás haciendo una entrevista en profundidad, que no puede ser obtenida por otras vías, pues es necesario que te acerques a ella desde el ser humano como investigador a ese ser humano que está siendo investigado. También es considerado un proceso interpretativo donde se indaga basado en distintas tradiciones metodológicas. A lo largo de la historia de la investigación cualitativa han venido apareciendo diferentes tradiciones que han permitido madurar y enriquecer los diferentes métodos, técnicas e instrumentos que se usan para recabar la información en los ámbitos de estudio. Aparece la biografía, la etnografía, la fenomenología, la hermenéutica, las historias de vida. Esos son los diferentes métodos que se usan. También se dice que, basado en esto anteriormente informado, que la investigación cualitativa es multimetódica, es naturalista, es interpretativa. ¿Por qué es interpretativa? Porque interpretan los fenómenos en términos de lo que significa para el ser humano con que estás interactuando, para esa persona, el significado que le otorga a su mundo, el significado que le otorga al relacionarse, al interaccionarse, a los simbolismos que le da a la cultura, al contexto donde él se desempeña.
También la investigación cualitativa tiene algunas características. He partido de algunos autores para hacer un pequeño resumen general de cuáles son esas características que la hacen particular como enfoque investigativo. Entonces, a saber, Taylor y Botkin en el año 1987 definen algunas características. Es como un enfoque inductivo, con una perspectiva holística, donde se estudia al hombre en todas sus dimensiones, con una sensibilidad hacia lo posible por los efectos, debido a la presencia del investigador. ¿Qué nos plantea aquí? O sea, aquí se acepta que ese investigador, cuando va a interpretar la recolección informada, va a permear desde su mundo la investigación. También se habla, desde Taylor y Botkin, que hay una comprensión de las personas dentro de su propio marco de referencia. Por eso es que siempre es importante el detalle de describir el contexto donde se hace la investigación. También se habla que el investigador debe hacer lo posible en la suspensión de su propio juicio para poder darle la mayor cientificidad a la investigación, pues debe interpretarse lo que es manifestado por el sujeto de investigación. Se habla también de que hay una valoración de todas las perspectivas, porque la investigación creativa pretende, desde ese mundo holístico, abarcar todo el mundo del sujeto investigado o de las poblaciones investigadas. Los métodos son humanistas, y cuando habla de que todas las personas, los escenarios son dignos de estudio, es que no se escatima, no se toman muestras, se trata de ser lo más amplio posible, y que todos los sujetos, todas las poblaciones están sujetas, son posibles de investigar. Por otro lado, también aparece Eisner en el año 1988, donde nos plantea como esos elementos fundamentales de la investigación creativa, como que es un arte, porque hay la intersubjetividad entre el investigador y la población o el sujeto de estudio. Tienden a estar enfocados en un contexto, en un grupo de sujetos, en un grupo de seres humanos o una cultura específica. Él aparece, según Eisner, el yo, el investigador, como un sujeto, como un instrumento de investigación, pues a través de sus interpretaciones también se convierte en un instrumento. El carácter interpretativo, porque se hace manifiesto, porque el investigador interpreta desde su conocimiento, desde su mundo, desde su enfoque que tiene como investigador, lo descrito, lo hablado o lo mostrado a través del sujeto de investigación o la población de investigación. Y otra de las características que la hace netamente inductiva es la atención a lo concreto, al caso en particular, cuando se hacen, por ejemplo, estudios biográficos, análisis de casos, estudios de vida, donde se indaga profundamente sobre un ser humano en particular. Otra acepción, otra característica es planteada por Roseman y Rollis en el año 1998. Ellos plantean que la credibilidad de la investigación creativa se debe a su coherencia, a la intuición y a la utilidad de múltiples instrumentos de recolección de información. También se plantea que una característica es que se desarrolla en contextos naturales, que lo diferencia. La diferencia es que acá se va donde está el sujeto, donde está y cómo está. Y al recabar información directamente de la fuente, se considera más fidedigna por estar obteniendo la información directamente del sujeto o la población en el mundo donde vive. Y también plantean que al utilizar múltiples estrategias interactivas y humanísticas,
Se trata de acercarse lo mayor posible al humano, al ser que aceptó ser parte de tu investigación, mostrando su mundo tal cual él lo percibe. Otro elemento fundamental es que se focalice en contextos de forma holística. Para estos dos autores, al igual que los otros mencionados, se habla de la integralidad del ser humano. Y otro elemento que destaca es que se hace la investigación desde los elementos reflexivos y biográficos que nos plantea el ser humano en la interacción que se da entre investigador y sujeto. Y eso hace que emerja naturalmente el mundo de vida, el mundo de significados del sujeto investigado. Ese planteamiento también que nos abordan estos autores habla de que hay un profundo proceso de razonamiento muy sofisticado basado en esa multiplicidad de facetas que nos puede ofrecer un ser humano en los diferentes roles que ocupa en su ámbito de vida. Y por supuesto es tremendamente interpretativo, pues se basa en la intersubjetividad que se da en esa dialógica entre investigador e investigado. Ahora bien, nos preguntamos, ¿cómo hacer investigación cualitativa? Aquí es importante que recalquemos que la ciencia siempre debe ir de la mano de la sabiduría, porque sólo así será humano. Ahora bien, ¿cómo hacer investigación cualitativa? Pues la única forma es hacerla desde la realidad. Solo acercándonos al contexto, al mundo de las poblaciones, al mundo del sujeto, podemos hacer investigación cualitativa. Ahora bien, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Es interiorizarnos en el contexto, sumergirnos en el contexto donde vamos a hacer la investigación, y eso nos va a permitir, desde esa inmersión, nos va a permitir hacer una descripción profusa, detallada, donde el investigador pueda describir con el mayor detalle posible el contexto donde está realizando la investigación, pues eso le va a permitir comprender al ser humano que vive en ese mundo. Solo desde esa comprensión él va a poder describir. ¿Por qué? Porque una vez que yo he descrito el contexto, pues me interioricé en él, eso me permitió acercarme al ser humano que habita en ese contexto, para yo poder, desde el acercamiento con la metodología, las técnicas y los instrumentos que decidió usar el investigador, acercarse a descubrir ese mundo de realidades en las que él habita, para poder teorizar los hallazgos que arroje la investigación en curso. Ahora bien, ¿cuáles son los logros que tiene la investigación cualitativa? ¿Cuáles son esos elementos que ha permitido arrojar que desde otros enfoques era imposible acercarse? Entonces basaremos en algunos elementos, en algunas preguntas que se hace o cuestionamientos, para luego hablar de los métodos, la fuente donde se origina el método, cuáles son los instrumentos de recolección, cuáles son otras fuentes de información, cuáles son los criterios de rigor o de cientificidad y cuáles son unos autores referenciales. Es por eso que hablaremos de cuando nos preguntamos acerca del significado, cuando nos preguntamos acerca de qué revela, qué sentido tiene, qué experiencia muestra lo vivido. Aquí, por supuesto, estamos hablando de, como método de la fenomenología, incluso de la hermenéutica, cuya fuente es la filosofía. Los instrumentos de recolección que usa son las historias de vida, los entrevistos, los autoinformes y los incidentes escritos. Otras fuentes de información son los escritos personales. Los criterios de cientificidad o de rigor son la descripción detallada del contexto, la confirmación de lo aportado por los sujetos de investigación,
La confrontación de la información, pues aquí, una vez recabada la información, se transcribe y luego se lleva nuevamente al sujeto con algunas dudas o para que él avale que lo que él mencionó en una entrevista en profundidad, donde puede ser, o en una observación participante, si corresponde a lo que él opinó en su momento. Y también otro criterio de rigor es la subjetividad en la interpretación del investigador. Algunas referencias a autores: está Georgi, está Melash, está Van Manen, está Duchamp. Otro elemento que parece importante cuando nos preguntamos si queremos describir e interpretar valores, ideas, representaciones, prácticas culturales, utilizamos como método la etnografía, que proviene de la antropología. Los instrumentos para recabar información son las entrevistas en profundidad, la observación participante, las notas de campo, notas de terreno. Otras fuentes de información que usa son los documentos, la fotografía, los mapas geográficos, las genealogías y las redes sociales. Los criterios de rigor que usa son la credibilidad de la información, la inmersión en el terreno por parte del investigador, la triangulación, bien sea de información, bien sea de entrevistas, y los principios éticos que rigen la etnografía. Algunos autores importantes son Homer, Meehan y Sprague. Cuando cuestionamos acerca de procesos, de experiencias, de cambio, de fases que se han dado en un ambiente, el método que se recomienda es el método de la teoría fundamentada. La teoría fundamentada es un método cualitativo que se desarrolló para darle el mayor rigor científico posible a la investigación cualitativa. Los autores que desarrollaron la investigación, el método de teoría fundamentada, uno de ellos provenía del mundo del enfoque positivista cuantitativa, y él trató de llevar la mayor cantidad de cientificidad a la teoría fundamentada. Como fuente de la teoría fundamentada es la sociología, muy especialmente el interaccionismo simbólico. Los instrumentos de recolección que usa la teoría fundamentada son la observación de los gestos, los discursos, los intercambios simbólicos que se dan cuando el sujeto en su vida cotidiana le asigna significado a los objetos con los que se interrelaciona de manera permanente. Pues solo un objeto tiene sentido cuando son usados por un ser humano que le da significado, que lo simboliza ante su mundo y ante la sociedad. Otras fuentes de información de la teoría fundamentada son los diarios y los diarios de viajes. También, como criterio de rigor, es el análisis comparativo. ¿Por qué? Es importante destacar que la teoría fundamentada, uno de los elementos fundamentales que usa para esa rigurosidad es cuando el investigador percibe que ya se ha logrado la mayor cantidad de información, y que esa información empieza a repetirse, que esos datos, que esas categorías empiezan a repetirse. En ese momento el investigador considera que ya llegó al límite en las categorías encontradas, en los códigos encontrados, y eso le indica a él que es momento de parar en ese proceso para ir a los procesos posteriores, que son el análisis e interpretación de esa información, para poder posteriormente ir a elaborar las teorías. Algunos investigadores destacados son Glasser y Strauss, y Corbin han
Cuando el cuestionamiento va hacia la interpretación verbal y el diálogo, el método que se recomienda es la etnometodología, el análisis conversacional. Ambos provienen de la sociología y de la semiótica. Los instrumentos que usan son las entrevistas, las observaciones, las entrevistas diarias a los sujetos que participan en la investigación. Otras fuentes de información son las grabaciones, los videos, las notas de campo, la credibilidad que se le asigna o el rigor científico a esa interpretación verbal y el diálogo de la semiótica y la sociología son las descripciones detalladas que debe hacer el investigador del contexto y de las entrevistas que realiza de forma diaria. Algunos de los autores más destacados son Garfinkel y Cole. Cuando hablamos o cuestionamos sobre las relaciones del individuo con la sociedad, los elementos históricos, estamos hablando que el método que más se usa es el análisis narrativo, que proviene de la psicología, de la antropología y de la lingüística. Los instrumentos de recolección que se usan son las entrevistas, los diarios de campo, los relatos biográficos. Las otras fuentes de información que usa son documentos, biografías, relatos. Los criterios de cientificidad que usa el análisis narrativo son las escrituras, retorno a la interpretación de los sujetos participantes, y algunos autores importantes son Ensing, son Bertox y Ferrarotti. Cuando nos cuestionamos acerca de problemáticas asociadas a elementos históricos, elementos organizacionales, comunidad, biografías, estamos hablando de estudios de casos como método. La fuente de los estudios de casos son la sociología. Los instrumentos son compuestos, pues se vale de los instrumentos antes mencionados para usarlos como instrumentos de recolección de información. El criterio de rigor que usa los estudios de caso es la triangulación de información, y algunos autores destacados son Merran y Jin. Ahora bien, nos preguntamos a veces, hemos mencionado también qué rigor tiene la investigación cualitativa, cuáles son esos elementos de rigor. Cuando estamos haciendo investigación cualitativa, siempre surgen cuestionamientos que cómo validas, cómo haces confiabilidad. Pues acá no hacemos confiabilidad y tampoco hacemos validez. Aquí hay tres elementos fundamentales que deben guiar de forma permanente al investigador. ¿Cuáles son? Confirmabilidad, transferibilidad y credibilidad. Hablamos de credibilidad cuando aseguramos que la información obtenida del sujeto o de los sujetos que forman la investigación, ellos, a través del retorno que hacemos nosotros como investigadores de la información suministrada por ellos, una vez que nosotros, por ejemplo, transcribimos una entrevista en profundidad previa grabación, la devolvemos a los sujetos para que ellos avalen que lo que ellos dijeron fue escrito tal cual ellos lo dijeron. Muchas veces nosotros tenemos nuevas preguntas y retornamos a la fuente, y en ese momento mostramos, ellos le dan su aval y eso le da credibilidad, pues la fuente avala que lo que ellos informaron fue transcrito de lo cual ellos lo dijeron. Otro elemento importante es la confirmabilidad. La confirmabilidad es aquello que le permite a otro investigador tomar esas fuentes de investigación como las entrevistas, las observaciones participantes, las notas de campo, y accesar a ellas para desde ahí verificar si esa información es real y permitió hallar las interpretaciones y los hallazgos posteriores. Esa solidez en que porque usted como investigador resguardó la información y le da acceso a otros investigadores, permite que se confirme que los hallazgos que usted obtuvo
tienen una fuente que es sólida. El tercer elemento que aparece es la transferibilidad. Cuando hablamos de transferibilidad, es la posibilidad de que una investigación como la suya, bajo los parámetros que usted desarrolló, pueda ser realizada en un contexto similar y pueda generar algunos hallazgos que en cierta manera se acerquen a lo que usted obtuvo. Ahora bien, ¿qué se requiere? Cuando en momentos anteriores hablábamos de que usted debe sumergirse en el contexto, es porque el investigador colectivo tiene que describir de forma profusa y detallada el ambiente, el contexto donde se realizó la investigación. Pues al usted poder describir con detalle, eso le va a permitir a otros investigadores ver si esa descripción detallada, puede llevarla a otro contexto con características similares. Pues si usted no realizó una descripción detallada, va a ser imposible hacer esa transferibilidad. Es importante destacar que todo esto debe realizarse durante la investigación. Es algo que no se puede hacer posterior a la investigación. Cuando vaya a realizar el informe es algo que debe ser constante. Bueno, espero que los elementos descritos en el tema de hoy haya despertado interés y haya despertado también dudas, pues todo esto tiene como objetivo que usted como investigador sigan dudas, porque van a seguir dudas sobre qué es la investigación cualitativa, cuáles son sus características, cuáles son los elementos que lo guían, cuáles son los cuestionamientos que abordamos con diferentes métodos, cuáles son las características que ella posee, cuáles son esos elementos de rigor científico que debe poseer, y la invitación es a que se pueda profundizar en la investigación cualitativa para poder seguir avanzando en este maravilloso mundo de la investigación y de la investigación cualitativa. Ha sido un honor para mí poder estar con ustedes y los invito a que continuemos en este diálogo a través de la comunicación en línea, y cualquier duda acerca del tema planteado hoy, hágalo en los diferentes canales en los cuales esta información se transmite, bien sea YouTube, bien sea Twitter u otras redes sociales. Ha sido un placer estar con ustedes. Se despide el doctor Miguel Ramírez. Hasta luego.